Vamos a reflexionar sobre algunos aspectos de la vocación, que es una, y su aplicación, que es múltiple, en la vida espiritual. La vida espiritual fundada sobre la gracia, para no equivocarse en las elecciones, sea las definitivas, sea las mutables, es necesario tener una vida espiritual profunda, sólida, que necesariamente es vida contemplativa, que surge de la contemplación, que mueve todo lo demás y que a su vez genera la acción perfecta. La acción que prepara la contemplación es necesaria, pero es imperfecta. La acción que surge de la contemplación es perfecta. Veremos algunas aplicaciones, en primer lugar referidas al matrimonio, sobre el cual dijimos algo, y después a la vida consagrada. San Juan de la Cruz pone algunos signos que se refieren a la amistad. Habla de unos de los defectos de los principiantes, que son los vicios capitales entendidos en sentido espiritual, y entre estos vicios está la lujuria espiritual, que es una especie de amistad espiritual pero desordenada. La amistad espiritual pero desordenada puede generar, por ejemplo, el matrimonio, cuando hay un noviazgo pero es desordenado. Si es desordenado en sentido esencial, es decir, contra los mandamientos, está claro que tiene que rectificarse o tiene que eliminarse, según los casos. Pero cuando uno tiene vida espiritual, lo más importante es discernir la amistad espiritual, el noviazgo, que es una especie de amistad espiritual en vista de una amistad espiritual definitiva, que es el matrimonio, con principios más profundos. En general habla de la lujuria, del vicio de la lujuria que tienen los principiantes. Y es parte de la noche oscura que aparezcan algunos defectos referidos a la lujuria, porque no tienen una vida espiritual perfecta, ¿no? Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables que, enviniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego es con ellos también el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y gusto de este vicio. Y dura lo uno con lo otro pasivamente, y algunas veces se echan de ver haber sucedido algunos torpes y rebeldes actos. La causa es que, como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre, y suceden de aquí estos movimientos, porque a estos lo mismo les acaece cuando se encienden en ira o tienen algún alboroto o pena. Bueno, o sea, las personas son distintas según la condición corporal que tienen, entonces en algunas personas se despierta más la lujuria en algunos momentos, sobre todo cuando tienen oración, porque la oración perfecciona, eleva, espiritualiza, y entonces deja más libres los movimientos de la sensibilidad. Y lo mismo pasa con la ira. Entonces algunos tienen vida espiritual y se enojan. San Juan de la Cruz tiene otro capítulo referido al vicio de la ira. Pero este de la lujuria es muy común y no hay que darle un significado muy especial, o sea,
está dentro del proceso normal, no la lujuria en sí, sino que se despierte este espíritu de lujuria por causa del crecimiento espiritual que potencia la naturaleza. Entonces, cada parte del hombre, dice San Juan de la Cruz, se mueve a su modo. Pero después se acerca más al orden de la amistad, que es más espiritual, porque esto es más físico y imaginativo. Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brillo y gallardía con memoria de las personas que tienen delante y tratan con alguna manera de vano gusto, lo cual nace también de la lujuria espiritual, al modo que aquí la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en la voluntad. Es decir, hay una especie de vanidad, de su sensualidad en la relación con las personas, que puede ser lujuria espiritual, que es un vicio de los principiantes en la vida espiritual, es decir, de personas que tienen la gracia, pero que todavía no son perfectas, sino que se tienen que purificar. Pero después lo más importante, que se aplica a las relaciones más estables y por tanto al noviazgo y al matrimonio. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios, sin remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da ganas de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Porque eso tiene el Espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno, por cuanto hay semejanza y conformidad. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios, porque cuanto más crece lo uno, tanto más mengua lo otro, y la memoria juntamente. Porque si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios, y olvidándose de él con aquella memoria, y algún remordimiento en la conciencia. Y por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va resfriando en el otro y olvidándole. Porque como son contrarios amores, no solo no se ayuda el uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde al otro y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Por lo cual dice nuestro Salvador en el Evangelio, que lo que nace de carne es carne, y lo que nace de espíritu es espíritu. Esto es, el amor que nace de sensualidad para en sensualidad, y el que nace de espíritu para en espíritu de Dios y hácele crecer. Y esta es la diferencia que hay entre estos dos amores para conocerlos. Esto se aplica de una manera universal a cualquier género de amistad, suponiendo la gracia de Dios. Porque aquí estamos hablando de la vida espiritual, o sea, de personas que tienen la gracia, la caridad y crecen, o sea, no es compatible con el pecado mortal. El pecado mortal requiere un cambio más profundo. Aquí se trata de un fenómeno más sutil, porque es más espiritual. Entonces, cuando crece el amor de Dios, crece el amor de la persona y viceversa. O sea, crece el amor de la persona y crece más el de Dios. En cambio, si no pasa esto, hay un problema, hay una incompatibilidad, hay contrarios amores. Esto se aplica de una manera universal a todos los actos humanos, no solamente a la relación con las personas, pero la relación con las personas es más espiritual por naturaleza, porque se unen los espíritus
además de una relación externa y eventualmente corporal, como hay en el matrimonio, pero siempre una relación espiritual, sobre todo el sacramento del matrimonio que produce la gracia tiene que ser espiritual. Y si no es espiritual es fuente de problemas, ¿no? Por eso hay nulidades matrimoniales y divorcios, etc. Todo tipo de problemática que, hablando en general, tienen como base el hecho de que no se aplican estos principios. O sea que el matrimonio es emprendido como una empresa natural, como si fuera un amor natural. Y el amor natural es muy imperfecto porque la naturaleza humana, aunque sea entre los bautizados, tiene las consecuencias del pecado original y además subyace a las consecuencias de los pecados personales y además a los pecados de los demás, por ejemplo de la familia, porque cuando uno se casa se unen familias también, no es solamente las personas, ¿no? Es accidental esta unión, pero existe. Entonces hay ambientes diferentes, etc. Entonces es una unión muy profunda, pero tiene que ser espiritual. Y espiritual se ve la gracia. Entonces el criterio fundamental es que cuando crece este amor, crece el amor de Dios. Y si no crece el amor de Dios, hay una incompatibilidad. Entonces el matrimonio tiene que ser emprendido de esta manera. Es un signo fundamental. Siempre considerando que seguir los consejos evangélicos es en absoluto lo mejor, pero el matrimonio no impide seguir los consejos evangélicos, al menos relativamente. Tiene, sin embargo, muchos aspectos naturales que pueden accidentalmente impedir seguir los consejos evangélicos. Y por tanto el crecimiento más esencial en la caridad, que es lo fundamental para todos y con lo cual se responde radicalmente a la vocación divina. Fíjense lo que dice el Papa Pío XII a este propósito en la encíclica Sacra Virginitas, la Sagrada Virginidad, se refiere a la virginidad desde 1954, pero ya en los años 50 del siglo pasado había teorías extrañas que interferían en la concepción espiritual y teológica. Recientemente condenamos con tristeza la opinión de los que llegan a aseverar que solo el matrimonio es capaz de dar a la personalidad humana su natural desarrollo y su debida perfección. Afirman algunos que la divina gracia dada ex opere operato en el sacramento de tal manera santifica el uso del matrimonio que lo convierte en un instrumento para unir a las almas con Dios más eficaz que la misma virginidad, ya que el matrimonio cristiano es un sacramento y la virginidad no lo es. Bueno, esta es una objeción que ya estaba en esa época. O sea, si el matrimonio es sacramento y la virginidad no es sacramento, parece que es superior el matrimonio a la virginidad. Esta doctrina la denunciamos como falsa y dañosa. Sí, el sacramento del matrimonio da a los esposos gracia divina para cumplir santamente los deberes conyugales y estrecha los lazos del amor mutuo con que ambos están unidos. Pero no ha sido establecido para convertir el uso matrimonial en el medio de suyo más apto para unir las almas de los esposos con el mismo Dios mediante el vínculo de la caridad. ¿No reconoce más bien el apóstol San Pablo a los esposos el derecho de abstenerse temporalmente del uso del matrimonio para darse a la oración? Precisamente porque esta abstención hace que el alma se sienta más libre para entregarse a las cosas celestiales y para orar.
lo mismo que leíamos en la Suma Teológica de Santo Tomás. O sea que incluso en el matrimonio se puede seguir el consejo evangélico de la castidad, que es más perfecto. El Papa anterior, Pío XI, había escrito otra encíclica que se llamaba Casti Connubii, acerca del matrimonio. En esa encíclica dice que en el matrimonio es principal la unión de las almas respecto de la unión de los cuerpos. O sea, no es que simplemente el matrimonio produce la gracia porque permite unir los cuerpos para la procreación, la ayuda mutua, etc., sino que es principalmente unión de las almas, y por eso nace de la caridad. Cuando es verdadero matrimonio cristiano en toda su perfección, y no simplemente algún aspecto suyo, ¿no? El verdadero matrimonio cristiano nace de la unión de las almas. La unión de las almas tiene aspectos naturales, pero principalmente sobrenatural. Nace de la caridad. Entonces, como la unión de las almas es espiritual, no es incompatible con vivir el consejo evangélico de la castidad, como dice aquí. Y esto ya es una muestra de que la castidad es superior. Como medio, porque el fin es uno solo. Y el medio principal también es uno solo, que es la caridad, que es igual para todos. Pero aquí estamos hablando de una manera más determinada y más adecuada a la situación de cada persona para vivir la caridad. Para eso están los consejos evangélicos, que son muchos y son libres. Y dice todavía el Papa: finalmente no se puede asegurar, como algunos lo hacen, que la ayuda mutua que los esposos buscan en el matrimonio cristiano es un medio de santidad más perfecto que la soledad del corazón de las vírgenes y los célibes. Si bien cuantos profesan la perfecta castidad han renunciado a este amor humano, no por eso se puede afirmar que por efecto de esa renuncia hayan rebajado y despojado en alguna manera su personalidad humana, porque el mismo dador de dones celestiales, reciben un auxilio espiritual que sobrepuja con creces la ayuda mutua que los esposos recíprocamente se procuran. O sea, que lo que se da en el matrimonio se da también siguiendo el consejo evangélico de la virginidad. En primer lugar, respecto de Dios, porque hay una ayuda directa, porque hay una unión como más consciente con Dios, más espiritual, y también recíprocamente, porque la virginidad permite una relación superior entre las personas que tienen la gracia. Y por eso no cancela la amistad del espiritual, sino que la perfecciona. O sea, todo lo que dice San Juan de la Cruz se cumple de una manera superior en la virginidad. O sea, la amistad espiritual que hay en la virginidad. Entonces, lo que se tiene en el matrimonio no se cancela en la virginidad, dice el Papa Pío XII. Consagrándose totalmente al que es su principio y les comunica su vida divina, no se empequeñecen, sino que sumamente se engrandecen. ¿Quién puede con más verdad que cuantos son vírgenes apropiarse de aquel dicho del apóstol San Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Con razón, sabiamente piensa la Iglesia que han de conservar el celibato, que hay que conservar el celibato de los sacerdotes, pues sabe que es y será fuente de gracias espirituales que los unirá cada vez más estrechamente con Dios. O sea, como explica el mismo Santo Tomás,
hay una conexión entre la virginidad o el celibato de los sacerdotes y su ministerio y su sacramento. No es algo externo. Aunque haya sacerdotes que son casados en la Iglesia Católica, en algunos ritos orientales, sin embargo, en la Iglesia Latina se conserva esta tradición porque hay una conexión inmediata entre los consejos evangélicos y el ministerio sacerdotal, entendido en su plenitud y sobre todo en su dimensión de paternidad espiritual, que se vive de una manera más perfecta con esta ayuda. Y en este sentido, el Papa también advierte que no se puede decir que el matrimonio sea superior a la virginidad, incluso considerando la doctrina explícita de la Iglesia, porque está declarado explícitamente por el magisterio, especialmente por el Concilio de Trento, la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, en el sentido que ha explicado aquí. Esta doctrina que establece las ventajas y excelencias de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio fue puesta de manifiesto, como lo llevamos dicho, por nuestro divino Redentor y por el apóstol de las gentes. Y asimismo en el Santo Concilio Tridentino fue solemnemente definida como dogma de fe divina y declarada siempre por un unánime sentir de los santos padres y doctores de la Iglesia. O sea que dogma de fe. Se puede decir que en sí el matrimonio y la virginidad son iguales, como medios. Estamos hablando de los medios para llegar al fin. El fin es el mismo. Y además estamos hablando de una manera universal. Además, así nuestros antecesores, como también nosotros, siempre que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la hemos explicado y con gran empeño recomendado. Sin embargo, puesto que nos han faltado recientemente algunos que han atacado, no sin grave peligro y detrimento de los fieles, esta misma doctrina tradicional en la Iglesia, nosotros por deber de conciencia hemos creído oportuno volver sobre el asunto en esta encíclica y desenmascarar y condenar los errores que con frecuencia se presentan encubiertos bajo apariencias de verdad. Bueno, estos errores ya estaban en esa época, pero evidentemente ahora son más graves, ¿no? Porque hay más confusión y menos conocimiento de los dogmas de fe y por tanto las aplicaciones prácticas son también más confusas. Por eso es necesario recordar bien la doctrina de la Iglesia sobre esto, como hace el Papa. Sobre la base de estas reflexiones podemos retornar a Santo Tomás, que nos ilumina acerca de los estados de vida y acerca de la vida religiosa y también acerca del sacramento del orden. Tiene muchas cuestiones al final de la secunda, de la suma, que tienen muchos elementos prácticos. Algunos hay que adaptarlos por su naturaleza, por ejemplo el tema del Estado, como ya dijimos, ¿no? Porque el Estado es una colocación en la sociedad, incluso desde el punto de vista temporal, y la sociedad medieval era muy distinta de la actual, en este sentido exterior,
O sea, la situación de las personas era más fija que ahora, ¿no? Ni siquiera a veces podían cambiar de territorio, etc. Y así también era bastante inmutable la colocación social, incluso el matrimonio era entendido de una manera diferente que ahora, aunque la esencia es la misma. Sin embargo, no dependía más de factores externos en ciertas ocasiones. El consentimiento, por supuesto, tiene que ser libre, pero como vemos en la historia, a veces dependía de cuestiones políticas, sociales, etc. Y lo mismo la vida religiosa era vista de una manera muy determinada, como colocada en un conjunto social muy visiblemente. Ahora nosotros tenemos desventajas y ventajas. Las desventajas es que ahora, como indicamos, es todo más confuso, entonces no entendemos bien los temas espirituales y la respuesta a la vocación divina. Por un lado, hay como una reducción del ámbito espiritual a los ámbitos externos, como si por un lado viviéramos en la Edad Media y por otro lado tuviésemos menos claridad que en la Edad Media, porque la teología no siempre es más clara ahora por el influjo de la filosofía moderna. Y por otro lado estamos en una situación mejor porque tenemos más sentido de la libertad, ¿no? Ese sentido de la libertad no es fruto simplemente de la Revolución Francesa, que es una rebeldía, sobre todo en el sentido de rebelarse contra el orden antiguo, ¿no? Nuestra concepción de la libertad viene del cristianismo y de la filosofía medieval, de la filosofía cristiana, ¿no? Que continuó en la Edad Moderna y rindió frutos incluso a nivel jurídico, económico, etc. Entonces, la percepción de la importancia que le damos hoy a la libertad de las personas y de las sociedades tiene elementos positivos que corresponden a la ley evangélica, que es ley de libertad. Por supuesto, tiene elementos negativos que son una corrupción de esos elementos positivos, o sea, el liberalismo, la permisividad social, el orden jurídico contrario a la naturaleza, todo eso son deformaciones de un crecimiento y un influjo positivo que tiene la vida evangélica en la sociedad. Entonces, estos elementos que Santo Tomás propone aquí en la Suma Teológica, hay que entenderlos en su sentido más esencial, que se descubren mejor a la luz de los principios más espirituales que están bien claros. Veamos entonces algunos principios. En primer lugar, referidos a la vida contemplativa y activa. Cuestión 180. Lo primero que dice es que la vida contemplativa no es solo un ejercicio intelectual, es algo afectivo porque incluye la voluntad y también los afectos. Así como la inteligencia necesita la imaginación, la voluntad, los afectos. Como dijimos, se llama contemplativa la vida de aquellos que se dedican principalmente a la contemplación de la verdad. Por otra parte, la intención es un acto de la voluntad, como quedó dicho, porque dice relación con el fin, que es el objeto de la voluntad. Por eso la vida contemplativa, en cuanto a la esencia de la acción, pertenece al entendimiento, pero en cuanto al impulso para ejercer tal operación, pertenece a la voluntad, la cual mueve a todas las demás potencias y al mismo
entendimiento hacia su acto. O sea, la vida contemplativa no es solo un ejercicio quieto del entendimiento, es algo que abarca toda la actividad humana, por eso se llama vida. No es solamente el acto de contemplación, es vida. O sea, movimiento que surge desde adentro. Y más profundamente el ser que se expresa en este movimiento. Entonces, la vida contemplativa abarca todo. Es la vida de los que se dirigen principalmente a la contemplación. En este sentido, toda la vida cristiana tiene que ser contemplativa, o sea que todo tiene que estar ordenado a la contemplación. Más o menos, según la importancia de las acciones de las cuales se trata en este ordenamiento. Pero esta contemplación, que es el fin, es lo que jerarquiza todo, distingue y pone cada operación en su lugar. Es lo que hace que la vida sea armónica. Y por lo tanto bella, porque la belleza espiritual es como una armonía, está constituida por la distinción y por la consonancia, dice Santo Tomás. Por la claridad y por la consonancia. Entonces tiene que haber una belleza espiritual. La misma gracia dice que es una belleza del alma. Entonces, la vida contemplativa produce belleza no solo en el alma, sino también en el cuerpo y en las operaciones que se hacen armónicas. Lo cual se expresa de muchas maneras. La cultura cristiana produjo una belleza que no está en la cultura antigua ni en la cultura pagana. La arquitectura, la pintura, la escultura, la música, etc. En el arte cristiano es muy evidente esto. Lo mismo sucede en la liturgia, aunque no hay que reducir la liturgia, el culto divino, a la belleza sensible. Es una belleza espiritual y esta belleza espiritual no es simplemente psíquica, no es algo que uno percibe inmediatamente, es metafísica. Porque Dios es bello y es la fuente del ser, como dice Santo Tomás comentando a Dionisio. Desde la belleza divina surge el ser de todas las cosas. Entonces, en la vida humana hay que realizar esta belleza que surge de la belleza divina. No es una belleza humana ni física, simplemente, aunque todo esto está, pero es como una manifestación, es una exteriorización de algo que es principal. Hay un autor de música muy importante que primero estaba casado, después se murió la mujer y se hizo sacerdote, Claudio Monteverdi. Y tiene un madrigal donde dice que es la belleza un rayo de la luz celeste. Y que es como un sol de mayo, en Europa en mayo está la primavera, que ilumina. Entonces, la vida contemplativa es toda armónica y no excluye la acción que prepara la contemplación, y menos todavía excluye la acción que surge de la contemplación. Pero tiene que haber un orden, y el orden está dado por la contemplación, que es el elemento principal. Todo hay que verlo en función de la contemplación, en la práctica. Porque la práctica no es ordenada si no está la contemplación. Ya lo sabían los filósofos. Aristóteles hizo la Ética Nicómaco en orden al libro 10, que es donde explica la contemplación, ya natural, que tiene el sabio. Pero Cristo nos enseña una contemplación muy superior.
El sabio de Aristóteles es solitario, pero Cristo nos enseña una contemplación en la cual nos relacionamos. No es incompatible con la amistad espiritual, más aún la incluye. Bueno, toda la vida moral prepara la contemplación, explica aquí. Y también la vida intelectual, que tiene varios actos, porque hay como un razonamiento. La vida humana es racional. Racional quiere decir que es compleja, necesita muchos actos. De los sentidos y también de la inteligencia. El desarrollo de la vida práctica está al servicio de esta vida racional compleja. O sea, finalmente las cosas materiales sirven para que tengamos el conocimiento sensitivo adecuado al servicio de la razón. Y la razón funciona al servicio de la contemplación. Y así se ordena toda la vida. En la contemplación lo principal es considerar a Dios y derivadamente ver las otras cosas a la luz de Dios. Y dice Santo Tomás que la contemplación es lo más deleitable. O sea, simplemente es el Evangelio. Las bienaventuranzas nos revelan esto, como dijimos al principio. La contemplación puede ser deleitable bajo un doble aspecto. En primer lugar, por razón de la misma operación, porque para cada uno resulta agradable la operación que le es conveniente por su propia naturaleza o por costumbre. Ya Aristóteles lo decía cuando hablaba del deleite, que es una pasión, que si uno se mueve tiene deleite, porque el cuerpo naturalmente se mueve. Entonces, si uno corre o se ejercita en otras operaciones corporales, puede estar contento, tiene la pasión del gozo, que es necesaria, pero no es el fin de la vida humana. Es necesaria para qué? Para guiar la operación corporal, pero no es el fin de la vida humana. Tiene que estar subordinada a la razón, que tiene un gozo propio que surge de la contemplación natural. Y a su vez está subordinada a una contemplación sobrenatural que tiene un gozo propio a su vez. En segundo lugar, la contemplación se hace deleitable por parte del objeto en cuanto que se contempla una cosa amada, como sucede en la visión corporal, que es deleitable no solo porque ya lo es el acto mismo de ver, sino también por ver a una persona querida. Por tanto, dado que la vida contemplativa consiste principalmente en la contemplación de Dios, a la cual mueve la caridad, como dijimos, se sigue que en la vida contemplativa se da deleite, no solo por razón de la contemplación misma, sino por razón del amor divino. En ambos casos, el deleite supera todo deleite humano, ya que el deleite espiritual es superior al carnal, como dijimos al hablar de las pasiones. Y el amor mismo con que Dios es amado en la caridad es superior a todo amor. Por eso se dice en el Salmo 33, gustad y ved cuán suave es el Señor. Por eso, la vida contemplativa contiene una unión entre la operación del intelecto y la de la voluntad. Esa unión, que ya es natural, está perfeccionada por la gracia de Dios que nos comunica la vida de la Trinidad. Y por eso se agrega un tercer elemento, como dijimos antes, ¿no? Porque este gozo espiritual contiene como algo de la vida de la Trinidad
O sea, la relación entre el entendimiento y la voluntad, pero como surgiendo de un principio, de un fondo, que es la memoria. Fíjense cómo dice, la vida contemplativa, aunque esencialmente consiste en el entendimiento, tiene su principio en la voluntad, en cuanto que el amor de Dios impulsa la contemplación. Y dado que el fin corresponde al principio, de ahí que el término y el fin de la vida contemplativa haya que buscarlo en la voluntad, en cuanto que se encuentra deleite en la visión del objeto amado, y el deleite del objeto visto enciende más ese amor. Por eso dice San Gregorio, comentando a Ezequiel, que cuando se ha visto a quien se ama, se enciende más ese amor. Y esta es la perfección última de la vida contemplativa, que no solo se ve, sino que también se ama la verdad divina. Y así va creciendo la perfección de la vida espiritual en esta vida hasta que se llega a la visión de la esencia divina, que es la visión de la Trinidad, que es no solamente visión, es como una experiencia completa, de un conocimiento que nace de un principio, que es el Padre, y que después fructifica en el amor. Pero en esta vida vamos creciendo no solamente porque vemos, sino también porque amamos. Por eso la caridad es superior al conocimiento y a la fe en esta vida. Santo Tomás explica, comentando las sentencias, que la primera persona con la que tomamos contacto es el Espíritu Santo. Que es el amor en Dios y produce en nosotros el amor. Porque amamos, encontramos a Cristo, que es la verdad, y porque encontramos la verdad, nos referimos al Padre, que es el principio de todo ser, y que para nosotros está más oculto en esta vida, porque el Espíritu Santo y el Hijo son enviados, pero el Padre no. Entonces, en unión con el Espíritu Santo y con el Hijo, retornamos al Padre. Y lo vemos cuando vemos la esencia de Dios en la vida eterna. Entonces, Santo Tomás dice que toda la vida humana se ordena a la contemplación. Las potencias naturales que intervienen son el intelecto y la voluntad. Pero no es simplemente un orden natural, por eso se agrega la memoria y toda la vida se convierte en trinitaria, como dice San Agustín. Eso es vida interior, pero esa vida interior necesita elementos exteriores. Y por eso la vida cristiana, que está fundada sobre la gracia, que es la vida trinitaria, produce un tipo de belleza que no tiene la vida pagana, los griegos, y menos los otros paganos, como los hinduistas o los budistas, etc. O los animistas o los musulmanes. No tienen nada que ver la belleza del arte cristiano, porque surge de la vida trinitaria. Lo mismo que hay una diferencia fundamental entre el culto cristiano y el culto de las otras religiones, que tienen elementos falsos, que no pueden producir esta vida espiritual. Y ni siquiera la producía el culto de los judíos del Antiguo Testamento, que era verdadero porque era revelado por Dios, pero no producía la gracia. Veamos algunos elementos más prácticos. La cuestión siguiente. Claramente, la vida contemplativa es superior a la activa, porque es lo más esencial. La vida activa, entendida como preparación, sirve a esta. Pero hay una vida activa que surge de la contemplación, y esta sí, no cancela la contemplación, sino que en cierta manera la acrecienta. Y esta es la vida apostólica real, según sus distintas formas.
La vida contemplativa es más meritoria. Más meritoria aunque tenga menos trabajo. ¿Por qué tiene menos trabajo? Porque es menos natural. O sea, por un lado es más natural porque está conforme a la naturaleza humana, como decía Aristóteles, y por otro lado es menos natural porque tiene menos elementos de la vida natural en su sentido propiamente humano y corporal, exterior. Está hablando de la vida espiritual cristiana, ¿no? La vida de la gracia que produce la unión con Dios. Entonces, en la vida espiritual, buscada conscientemente, hay más mérito que en la vida activa, por sí. Porque la vida activa se refiere a actos que son más externos, ¿sí? Menos esenciales, menos dirigidos directamente a Dios. ¿Es la vida activa un estorbo para la contemplativa? La vida activa puede considerarse bajo un doble aspecto. En primer lugar, en cuanto a la aplicación y ejercicio de las obras externas. Bajo ese aspecto es claro que impide la vida contemplativa, por cuanto es imposible que alguien se ocupe de las acciones exteriores y a la vez se entregue a la contemplación. O sea, cuanto más exterior es lo que hacemos, tanto más impide la contemplación, porque es evidente que hay un orden en las acciones humanas. Hay algunas que están más cerca de la contemplación porque son más espirituales y otras menos, pues son más corporales. Aunque todas, si están bien ordenadas, deben dirigirse a lo mismo. En segundo lugar, puede considerarse la vida activa en cuanto que dirige y ordena las pasiones del alma. Así considerada, ayuda a la contemplación, porque la vida moral está para eso, para preparar la contemplación, que es el fin. Ayuda a la contemplación, la cual es imposible por falta de orden de las pasiones internas. Por eso dice San Gregorio, en el libro sexto de las Morales, cuando alguien quiere conservar la ciudadela de la contemplación, ejercítese antes en el campo de las buenas acciones, para ver cuidadosamente si ya no hace mal al prójimo, si soporta con ecuanimidad el mal que el prójimo le hace a él, si su espíritu no se deja llevar del deseo de bienes temporales, si la pérdida de ellos no le causa excesiva tristeza. Y después piense si al reconcentrarse consigo mismo para contemplar las cosas espirituales no lleva consigo sombras de las cosas temporales, y si acaso las lleva, las aleja con la mano de la discreción. Hasta aquí San Gregorio. Por consiguiente, la vida activa ayuda a la contemplativa en cuanto que acalla las pasiones internas, de las cuales proceden imágenes que son obstáculos para la contemplación. Es decir, hay una graduación. Se necesita la vida activa en distintas medidas y esto se aplica diferentemente a cada individuo. Por eso el mismo San Gregorio, citado por San Tomás, dice que hay ciertos tipos de vida contemplativa que para algunos sujetos serían dañosos, porque no están preparados para eso. Entonces necesitan primero la vida activa. ¿De qué vida activa se trata? No de la vida activa perfecta, que siempre es la difusión del bien, del evangelio, de lo contemplado. De la vida activa preparatoria, que es la vida moral, la vida práctica. Entonces, en esto hay que hacer un discernimiento, una distinción, según las condiciones de las personas. Y se aplica el principio general que puso San Juan de la Cruz respecto de la amistad espiritual, o sea, lo que sirve para la unión con Dios, hay que usarlo, y lo que no sirve, dejarlo. Y eso puede ir cambiando, porque lo que sirve en un momento no sirve en otro.
Y aquí hay que aplicar la libertad evangélica, porque es ley de libertad, como dijimos antes. Entonces no hay que tener un esquema fijo de cómo tiene que ser la vida espiritual en sus actos externos, ni de cómo tiene que ser el conjunto de la vida, incluso en el trabajo, en las operaciones, en el estudio, con un esquema fijo, porque está bien que, como dice San Ignacio, no hay que estar cambiando permanentemente, pero a veces hay que cambiar. Y hay que cambiar en la medida en que se nota que hay operaciones nuevas que pueden servir al progreso espiritual y que las anteriores no sirven. Esto corresponde no solo a la naturaleza humana, sino a la evolución mística, a la evolución espiritual. Lo que en un momento sirve puede no servir después, y viceversa. Entonces hay que tener el espíritu libre para elegir lo que más conviene en este orden de las acciones prácticas, que no son las más importantes, porque lo más importante es siempre el fin, o sea, la contemplación, que es lo que debe ordenar las acciones que conducen al fin, los llamados medios, que se ordenan al fin. Y esto es dinámico por naturaleza, porque la vida humana no se realiza instantáneamente como en los ángeles, con un solo acto. No tenemos ideas infusas como los ángeles. Necesitamos adquirir el conocimiento natural y sobrenatural. Crecemos en la experiencia espiritual, pasan muchas cosas en la vida humana, hay cambios, no solo nuestros, también externos. Y lo esencial es que vayamos por un camino recto que esté guiado por la contemplación, que se haga permanente y abarque todos los aspectos de la vida, porque esta acción de a poco se transforma en contemplación, en el sentido de que lo que primero sirve para adquirir la contemplación, después lo mismo a veces sirve para transmitirla. O sea, por ejemplo, una actividad, un estudio, una actividad profesional que al principio nos sirve para ordenarnos y buscar un conocimiento más perfecto y para tener una vida espiritual, después nos puede servir para transmitir esa vida espiritual. Y hay un cambio que se va dando progresivamente, y lo mismo en otros aspectos de la vida, como el matrimonio que dijimos antes. Lo que al principio puede servir a algunos para adquirir las virtudes y para establecer la vida espiritual, después puede servir para ejercitarla apostólicamente. Y esos cambios se dan de muchas maneras, a veces se dan progresivamente. O sea, en la medida en que vamos creciendo en la vida espiritual, vamos también teniendo más fruto. A veces hay una preparación más larga y el fruto se ve después. O sea, todo esto no depende del tiempo humano, depende del tiempo de Dios, como dijimos. Hay que verlo más contemplativamente a la luz de la eternidad que se participa en el tiempo nuestro. Y no tener un criterio excesivamente natural. O sea, medir todo con el tiempo natural, cronometrar todo, ordenarlo exteriormente, tener un plan de vida exterior. El plan de vida principal es interior. Lo importante es la decisión, la voluntad de hacer todo lo que conduce al fin. O sea, propiamente hablando, el fin no se elige porque está dado por Dios y ya está en la realidad de Dios mismo. Ahí tenemos que llegar. Lo que sí tenemos que ir eligiendo cada vez con mayor precisión es lo que nos conduce a ese fin. Entonces tenemos que decidir cada vez más conscientemente, más libremente,
todo lo que nos conduce a ese fin. Y para eso hay un orden, hay que centrarse en lo principal y desde allí ver lo accidental, lo secundario. De todo esto, tanto mejor se hará cuanto más espiritualmente. O sea, cuanto más se evitan los procesos complicados, traumáticos, que a veces se dan por la condición de las personas, por la historia que tienen, por los errores o los pecados que hicieron antes. No quiere decir que todo cambio tenga que ser tan espiritual y tan suave y tan armónico y tan bello como estamos diciendo. Hay condiciones diversas de la vida de las personas. Porque finalmente para eso vino Cristo, para restaurar la naturaleza humana, salvarla en todas las condiciones. Él es salvador de todos los hombres, no solamente de los que son mejores. De todos. A condición de que reciban el influjo de su pasión y de su resurrección. Y se dejen transformar por la gracia según la propia condición. Entonces, como veremos en la próxima meditación, cada uno puede considerar cómo reformar o adaptar, porque a veces no hace falta una reforma profunda. Es más bien afinar, precisar la propia vida a la luz de estos principios espirituales.